Hola, ¿qué tal estáis todos y todas? Bienvenidos a Vida Emprende Extra. Mi nombre es Alejandro Ortiz, como siempre. Y os invito a todas y a todos los emprendedores de Moncada, Sardañola, Ripollet, que vengáis al podcast, que expliquéis vuestro emprendimiento y podáis explicar pues lo bueno, lo malo y lo curioso de emprender. Y en el día de hoy tenemos a José Manuel, que viene desde Málaga. Y la verdad, para mí es un placer tenerlo por aquí. Hola Manuel, ¿qué tal estás? Buenos días, Alejandro, con mucha Buenos alegría. días. Pues si te digo la verdad, estoy extraordinariamente bien. Pues cuéntame, ¿quién es Manuel y qué hace aquí en Vida Emprende? Pues mira, José Manuel Contreras pues es un pequeño soñador que gracias a la vida, porque yo nunca he visto nada, sino doy gracias a mi experiencia de vida porque me ha hecho ser la persona que soy hoy en día. Y súper agradecido por lo que el Señor me puso en el camino para construir este estilo de vida que a día de hoy pues llevo a diario. Como yo siempre digo, vivir el día a día como si fueran todos los días domingos. Una cosa muy bonita. Qué bueno. Vivir el presente. Y cuando conseguimos eso, pues bueno, lo que vamos a hablar un poquito también. Cuando sanas tu mente, pues se sana tu cuerpo. Porque, aunque parezca mentira, aquí el amigo tenemos algo en común, que es una discapacidad, que digamos que, bueno, vemos las cosas con otro punto de vista y otra forma de ver la vida. La discapacidad que tú tienes es una parálisis cerebral que te viene de un problema. Explícanos un poquito. No es cerebral como tal, es de la parte baja del cerebro. Lo que tengo una alteración, y digo, bueno, tenía, porque la estoy regenerando y se me está poniendo todo en su sitio. A raíz del 2010, de los 10 años, lo que es el cerebro me dejó de funcionar. Surgió una parálisis. Yo a día de hoy entiendo, por mi conexión, que fue una bajada de conciencia, que mi cuerpo no la somatizó y se me reflejó en el cuerpo. Entonces se me paralizó el cerebro. Al paralizarse el cerebro, ¿qué sucedió? En los miembros inferiores, los tendones me dejaron de crecer. Me seguía creciendo todos los huesos, los músculos, absolutamente todo menos los tendones. ¿Y qué pasó? Que empezó mi cuerpo a adquirir forma de silla. Digo de silla porque no me crecía, yo me iba encogiendo. Iba andando encogido, todos los huesos, ya puedes imaginarte. Crece todo el cuerpo y no crecen los tendones, pues deformación de huesos, de todo. Articulaciones y demás. Memorización de una forma de caminar. Aparte también, el equilibrio me desapareció. Como yo siempre digo, parecía que estaba como borracho todo el día. Y digo esta expresión porque ha surgido ciertas veces que incluso a mi madre, cuando yo era pequeño, le decían, se llama Esperanza, y decían, oye, Esperanza, ten cuidado que tu hijo, con toda su buena fe, pero tu hijo parece que va bebido por la calle. Claro, mi madre pues tenía que dar explicaciones, no, mira, mi hijo es que tiene una enfermedad, y entonces, claro, como podéis observar, pues su fisonomía y su caminar no es el normal. Y entonces, pues bueno, surgió eso. Con la suerte de la búsqueda incansada de mi madre, de buscar un médico que le diera solución, bueno, buscando alguna respuesta, porque veíamos que no era normal lo que yo tenía, era algo diferente. Y bueno, a los 14 años nos encontramos un doctor en Madrid que bueno, es de Quito, pero en aquellos tiempos era el presidente de Fraternidad y era médico de Real Madrid. Y entonces, nada más verme entrar a su consulta, al verme me dijo, no sabía de dónde venía, ¿vale? Porque él era traumatólogo, pero sí me dijo, José, te vamos a hacer un alargamiento de tendones para liberar lo que es toda tu musculatura y todos tus huesos, para intentar que de aquí, de los 14 a los 21 22 años que estamos creciendo, más o menos lo que es tus huesos y tus músculos vuelvan a recuperar algo de forma. ¿Sí? Porque si no, ya, si termino de crecer sin ese alargamiento de tendones, hubiese sido imposible, estaría en silla de ruedas. Sí o sí, como si miramos en internet, el patrón que hay de parálisis espástica es una silla de ruedas y dificultades para todo. Yo esto, te tengo mucha conexión, ya te lo dije en la previa, porque realmente
todo lo que has pasado tú, lo he pasado yo también. O sea, en cierta manera, a cómo lo vamos a gestionar. Pero sí que es verdad, los padres dan un poco son incansables en encontrar las soluciones para al final ver una solución en la que su hijo al final se encuentre bien. En mi caso, algunos ya, los que me conocen de aquí en Moncada ya saben lo que pasé. Me tuve que ir a Rusia, me fui a pegarme y salí en la VEU explicando un poco digamos, el viaje que iba a hacer y demás. Y siempre ha sido un camino en el que siempre he tenido que hacer, digamos, ejercicio, pero de una manera que te daban la opción de hacer ejercicio, pero porque era como una obligación, no como algo buscando tu propia esencia, tu propia virtud. Porque en mi caso, por ejemplo, he pasado por fisios, por terapeutas, por diferentes médicos. Al final llegas a los 18 y te dicen que no tienes solución y búscate la vida, ¿no? Entonces, todo este proceso que tú has pasado, cuando llegaste a una cierta edad, o sea, ya con 25 años, ¿cómo te diste cuenta en decir, hostia, quiero emprender, quiero seguir, quiero hacer cosas por mí mismo? ¿Cómo fue ese cambio de mentalidad? Bueno, Alejandro, al final, bueno, quiero decir que me siento muy identificado contigo, igual que tú conmigo, prácticamente nuestras vidas son muy parecidas. Sí. Desde chiquitico, rehabilitación, gimnasia, y bueno, y aún seguimos. Sí, aún seguimos. El cuerpo hay que cuidarlo y hay que continuar, sobre todo cuando tenemos alguna diferencia que esté algo de nuestra parte alterada. Pues bueno, yo lo mío, en parte mi emprendimiento comenzó desde chiquitico, porque mi familia, venimos de familia emprendedora. Mi padre tiene un negocio, mis abuelos tenían negocios, y yo empecé desde que tenía, quiero recordar, más o menos, desde los 8 años, aproximadamente, incluso antes, porque siempre el negocio ha estado en mi casa. Mi abuelo Miguel, por parte de madre, tenía un negocio y vivía en mi propia casa que vendía picón, le llamamos nosotros, que es como el carbón, pero más pequeño, para los braseros, que se vende en los pueblos. Y él los repartía con una burrica, una burra que tenía, y yo iba con él. Íbamos tocando por las puertas, vendiéndole a las personas mayores, bueno, a todos los ciudadanos del pueblo, porque vengo de un pueblo pequeño de Jaén, aunque vivo ahora en Málaga. Y allí yo empecé, porque tocábamos las puertas, mi abuelo decía, venga, véndele tú. Y yo empecé a expresarme, que al principio pasa lo que pasa, somos más tímidos. Pero bueno, yo empecé a tomar ahí una libertad y era como que, no sé, algo se te despierta en ti. Para el que no lo sepa, lo que vendía su abuelo era el carbón que normalmente se ponía en los pueblos debajo de las mesas, ¿no? De las mesas, correcto. La brasa, porque antiguamente lo que era calefacción no existía, no había nada y tenías el brasero debajo de la mesa para poder calentar. Y esto era lo que vendía el abuelo de José Miguel, de José Manuel. Y todo esto, cuando tú entrabas tan chiquitito a hacer de comercial, porque al final hacías de comercial, efectivamente, ¿cómo fue ese aprendizaje? Porque no es fácil hacer de comercial. Bueno, en parte divertido. Porque poder ir con tu abuelo, compartir y aprender de una sabiduría tan grande, de una trayectoria, porque él venía haciendo eso desde que él tenía 8 años, fue arriero, siempre ha estado con su burro por toda Andalucía. Y aprender de él, pues yo muy ilusionado. Nunca lo he visto como un impedimento ni nada. Yo siempre me he divertido y de hecho vivo la vida así, la he vivido siempre así. Una diversión, como me ve la sonrisa, yo siempre he sido así. Porque aprendí una cosa, cuando tuve mi enfermedad, hubo un momento que no recuerdo muy bien, pero sí veo la trayectoria que he tenido ahora. Que yo me paré y yo dije, la vida se puede vivir triste o alegre. Y no hay más. Y yo decidí estar alegre. Y al igual que eso en los negocios igual. Alegría y avance. Yo nunca he mirado hacia atrás, siempre hacia adelante. Porque hay algo que me enseñó, siempre me dijo mi abuelo. A lo hecho, pecho. Y avanzar. Uno se equivoca. Somos seres humanos, nos equivocamos siempre. En los negocios siempre hay altos y hay bajos. Los bajos hay que aprovecharlos siempre porque nos dan un aprendizaje para seguir avanzando. No se aprende tanto cuando uno está avanzando porque está tan metido en avanzar, y cuando digo avanzar, cuando va bien los negocios, que es la muerte. En realidad, al final, la muerte de los negocios es eso, la confianza mató al hombre.
como dice el refrán. Correcto. Y cuando va todo muy bien, muy bien, muy bien, nos confiamos. ¿Y qué pasa? Que la competencia no le va tan bien y está con las dos antenas activadas. Y eso es una cosa que a mí siempre me da mucha fuerza. Es decir, retrocedo con una equivocación, aprendo y avanzo más todavía. Y avanzo más, y avanzo más. Y nunca, porque al final, lo que yo creo, siempre creo, desde mi forma de ser, lo que más paraliza a un empresario, enfocado, bueno, empresario o a cualquier persona, es el miedo cuando se equivoca. Porque lo ven como malo. Porque en la sociedad está visto equivocarse es malo. En fin, todas estas cosas nos creamos en nuestra mente y no nos deja avanzar. Y es todo lo contrario. Los retrocesos, la equivocación es un aprendizaje para seguir creciendo y aumentando nuestro nivel de conciencia. Y esto te viene porque al final el negocio de tu abuelo, el negocio familiar, al final aún perdura. No tanto, pero aún perdura el negocio de tu abuelo, aún hacéis alguna cosita. ¿Cómo es gestionar ese pequeño negocio que empezó tu abuelo y llevarlo un poquito más a la modernidad o ver un poquito? Bueno, Alejandro, ahora mismo lo que a día de hoy, lo que es lo del el brasero, como digo yo, el calentar debajo de la mesa, se está perdiendo. Todo se ha cambiado, el negocio lo sigo teniendo yo, porque cuando mi abuelo fallece, me lo dejó a mí. Como yo he estado de chiquitico con él, pues me lo dejó a mí. Y ahora mismo, pues prácticamente se está perdiendo. Sigo teniéndolo, pero a muy baja escala. Y ¿qué sucede? Que, claro, yo empecé ahí como comercial, pero no finalicé ahí. Correcto. Eso fue un aprendizaje que me hizo seguir avanzando. A posterior, yo, bueno, te voy a contar desde el principio. Estudié mecánica porque a mí me encantaban los coches, aún teniendo mi enfermedad, yo cabeza rota, mecánico de coches. Es difícil porque tú ya me has visto cómo caminamos, y bueno, en ti lo has visto también, en tu cuerpo. Pero bueno, yo insistía, ¿y qué sucedió? Que a los... sobre los 20 años, porque estuve trabajando de mecánico, tuve un accidente de tráfico. Y me fracturé, bueno, me rompí la rodilla. Ligamento lateral, ligamento cruzado, menisco, vamos, que tengo puesto un trasplante placas por todos lados. Un trasplante, tengo un ligamento, un tendón de Aquiles puesto en vez de ligamento. Bueno, y entonces a raíz de ahí mi cabeza me hizo otro clic, como otro pequeño despertar. Y claro, yo me vi y algo me dijo mi madre, me dijo, José, tú no, ya piensas, has querido mecánica, pero esto ya tiene que cambiar, ya estás viendo cómo te estás quedando. Y la enfermedad me dio un salto más. La pérdida de equilibrio, ya eso era brutal. Claro, porque te tienes que otra vez empezar a aprender a andar de alguna manera, o a aprender a tener una movilidad. También cuando yo me operé la primera vez ahí en Rusia, yo tuve que aprender a andar. Mi padre, yo me acuerdo que con 16 años, que fue la primera vez que me operé, mi padre era el que íbamos 3 días por semana al gimnasio, los viernes íbamos a la piscina, y era el que, ¿ves esta cuerdecita de aquí del músculo y tal? Pues tienes que hacerla grande para poder hacer tal. Siempre me explicaba un poquito cómo iban los músculos o cómo en su aprendizaje, porque él fue profesor de karate, de más jovencito, y me enseñó un poquito lo que era, cómo funcionaban los músculos y cómo poder trabajar con ellos. Entonces, yo me acuerdo que cuando me operé y empecé a andar, tuve que aprender o sea, fue como nacer otra vez, porque no tenía ni idea. Yo andaba de una manera y me cambió prácticamente entero. Entonces, cuando sufrimos un accidente o sufrimos alguna cosa, como nuestra forma de andar no es lo normal o lo que no está establecido, siempre tenemos que empezar de nuevo. ¿Y cómo fue ese camino? Porque no es fácil. Bueno, de repente, como bien te decía antes, me dio un clic y digo, pues bueno, vamos a cambiar. Y conforme me operaron en junio del 2012, ¿vale? Una primera operación, y en septiembre empecé... ese año no empecé a estudiar. Me empecé a recuperar porque tuve 6 meses de recuperación, y yo ahí en ese periodo dije, tengo que estudiar algo. Y eché la solicitud para estudiar administración de empresas. Hice hacer un FP dedicado a eso para, a posterior, irme a la empresa de mi padre, que tenemos una fábrica de sofás,
que vendemos a nivel nacional e internacional. En este momento lo que es lo internacional lo hemos un poquito paralizado. Y bueno, estudié y bueno, no fue, te vuelvo a repetir lo mismo de antes, fue algo muy sencillo. Para mí, yo lo viví muy rápido. Cambié y dije, bueno, no puedo. ¿Cuál es la siguiente opción? Estudiar. Pues bueno, pues vámonos para estudiar. Tengo ahora mismo porque como estás trabajando de mecánico, me quedó, mientras me operaba, tuve 2 años de baja, tenía mi sueldo, por así decirlo, y empecé a estudiar. Y a mis 2 añitos, que dura el FP, me saqué mi módulo de administración de empresas y me fui a trabajar a la empresa de mi padre. Me metí en oficina, estuve 1 año aprendiendo cómo funcionaba la empresa y el segundo año entré como gerente de la empresa, de directivo, a dirigir lo que es la empresa por completo. ¿Y ahí cómo fue el camino? Porque 1 año estar aprendiendo todo lo que era la empresa y luego tener la responsabilidad de gestionar eso no es un cambio fácil. Llevas toda tu razón. Y más viniendo de una empresa que son 9 socios, de la edad de mi padre, bueno, unos más jóvenes, otros más mayores, pero bueno, imagínate que entre un niño con 25 años a dirigirte una empresa, visto desde fuera es así. Sí. Pero ¿qué pasa? Que yo lo busqué, no fueron ellos a buscarme a mí, yo insistí. No sé, era como algo que sentía aquí, que necesitaba hacer. Y la verdad que fue un camino al principio bastante duro. Romper muchos miedos, muchas emociones. Porque claro, es que enfrentarte, lo recuerdo todavía de los principios. Sí. Pero a día de hoy es lo mejor que he hecho en mi vida porque es lo que me ha hecho llegar hasta aquí. Y aquello fue brutal. Yo entré y gracias a mi estar en el presente, porque al final es eso, en aquel momento no estaba como ahora, porque el trabajo que tenía ahora de mente y cuerpo no es el que había en aquel momento en mí, el estilo de vida, pero ya empecé yo, cuando tuve el accidente, ya empecé a ver yo muchos vídeos de motivación, a leer mucho sobre motivación, sobre el cuerpo, cómo la mente, cómo funciona, y eso me ayudó muchísimo a gestionar todo lo que, porque claro, cuando tú te pones al mando, te pones a dar y a recibir. Correcto. Porque una cosa está en una silla sentado, hace esto, haz lo otro, y otra cosa está en el mando. Correcto. Y cuando uno está en el mando, pues al final hay cosas que a unos les vienen muy bien y a otros pues no les gusta. Correcto. Siempre sucede eso. Y el haber leído mucho, no meditaba en aquel momento, pero si hubiese meditado, hubiera sido la bomba. Porque eso sí es lo que a mí me ha cambiado la vida. Y ¿por dónde? Bueno, al final, que lo más duro fue eso, los socios, y también, bueno, luego los trabajadores también. Tú imagínate una plantilla antigua, porque la empresa viene del 82, en 1982 se creó, y toda la plantilla también es antigua. Pues claro. Fíjate, el directivo. Tuve a mi padre, que claro, los primeros años pues también me estuvo apoyando. A tema de cuando hablábamos ante trabajadores, socios y todo, pues estaba siempre conmigo. Entonces también un poco el camino se fue facilitando, pero a la vez, pues ya sabes tú con los padres que también hay choques. Hay choques porque claro, no hay 2 personas que piensen igual que otra. Pero fue también un camino muy bonito, con un aprendizaje enorme, con muchos errores, mucho aprendizaje. Y bueno, pues llevamos a la empresa a un punto pues bastante bueno. Se recuperó porque veníamos de la crisis de 2012, la cogimos, salimos, viví en cargo directivo el COVID, que también fue bastante aplastante. O sea, yo creo que esa época yo creo que todo el mundo tuvo que hacer un clic, pero muy heavy. Muy heavy. Porque al final también tienes 40 trabajadores, que claro, que llega y cada uno tiene su incertidumbre dentro y te la transmite a ti. Y que dependen de ti. José, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora cómo lo hacemos? Si el primer día yo decía, no sé, si es que yo no sé, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Igual que tú estoy yo, o sea, es que no sabemos nada cuando den noticias de cómo lo vamos a hacer. Después salieron los ERTE, se fueron a los ERTE. Intentamos gestionarlo, pues como todo el mundo. Conforme iban viniendo noticias, íbamos haciendo, fluyendo con el presente y venían noticias, se hacía esto, lo otro. Y fuimos resolviendo y gracias a Dios, pues todo fue maravilloso. Porque fue un sector, nuestro sector del tapizado,
al pasar tanto tiempo en la vivienda, fue un sector que cuando nos metimos en mayo, mediados de mayo, que nos volvieron a dejar trabajar con las restricciones que había que adaptarlo todo, mascarillas y todo, hubo muchísimo trabajo, una recuperación muy buena. Y luego otra cosa que me gusta mucho y quiero recargar, cuando en el COVID nosotros pusimos toda nuestra empresa, nuestra maquinaria, nuestro tiempo como personas a hacer mascarillas y petos para los hospitales. Teníamos tejido sin tejer, que teníamos nosotros en stock porque se le pone a los fondos del sofá, se le ponen, y teníamos en stock. Y entonces lo utilizamos todo lo que teníamos. En nuestras máquinas de corte las programamos y lo cortamos todo. Hicimos mascarillas y petos para los hospitales. También hicimos patucos, como decimos nosotros, para los pies, que es también muy importante en aquel momento. Y bueno, ahí también hicimos una contribución muy bonita a la sociedad. Y después de todo esto, que claro, tú tienes un negocio familiar, ¿cómo es el gestionar un negocio con la familia? Porque muchas veces, si ya hay problemas con los socios, ¿vale? En general, un socio, si el socio es familia ya es bomba. ¿Cómo gestionas tú eso? Bueno, eran y son. Ahora ya les digo eran porque no estoy trabajando ya en la fábrica. Se puso otro gerente, Pues eso es lo más duro. Porque al final una persona que te conoce desde pequeño, todo lo que habla te es cuestionado. Todo lo que haces te es cuestionado. Y a veces a lo bien y a veces a lo mal. Y yo en aquel momento no entendía cuando me cuestionaban a lo mal. Porque yo decía, si yo esto lo hago de corazón, ¿por qué se me trata tan...? Bueno, no es que se me tratara mal, sino yo interpretaba que me estaban tratando mal. Quiero dejar claro, porque al final siempre hay una interpretación de uno propio de la situación que se está ejecutando en ese momento. Pero claro, en aquel momento no tenía este nivel de conciencia. Ahora agradezco mucho, y se lo he agradecido, gracias en aquel momento, por apretarme tanto y por no es regañarme, sino sacar todo lo malo de lo que había. Porque era eso, era como que yo sentía que me estaban constantemente atacando. Todo lo que hacía se podía mejorar y estaba mal. Y sin embargo los números decían otra cosa, porque al final nos basamos en hechos. En estadísticas y hechos. Hechos, la empresa al final, pues eso se hace las contabilidades a diciembre. A diciembre, ¿cómo está la empresa? ¿Cómo estaba en enero? ¿Cómo está en diciembre? Claro, los números hablaban por sí solos, pero aún así no estaba bien tampoco. Y la familia fue lo más duro en el sentido porque le das más importancia a lo que te dicen. Sí. Porque al final es una persona que tú las quieres, que has vivido mucho con ellos y le das mucha importancia. Pero bueno, al final es eso, ellos también son personas. Cuando estamos fuera comiendo con ellos somos uno y cuando estamos en el trabajo somos otro. Eso hay que entenderlo siempre. Y el dinero, el negocio, pues es una cosa y irnos al bar a disfrutar es otra. O irnos una noche vieja, una noche buena, irnos de vacaciones, pues... Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que nos pasa, que mezclamos. Correcto. Creemos que las vacaciones, las noches buenas, las noches viejas, van a ser en la empresa de los negocios. Y no, eso no. Los negocios son negocios y hay que ser limpios, claros y abiertos. Como si es tu hermano, como si es tu primo, tu padre, el que sea. Y hacerlo bien. Y como bien decía, hacerlo siempre de corazón. Cuando uno actúa de corazón en la vida, inevitablemente te va a ir bien. Ahora, actualmente, estás con un negocio que es, bueno, es puntero ahora, que son las placas solares y todo lo que es la energía. Este negocio lo haces con tu hermano. ¿Cómo es trabajar con tu hermano? Lo más bonito que pueda haber en el mundo. Es un regalo que me ha dado mi Padre Celestial, porque yo no tengo malas palabras para eso. Y es lo más bonito, y recalco, que me ha pasado en la vida. ¿Cómo fue el negocio? ¿Por qué un negocio con ese tipo de negocio? ¿Cómo salió? Pues mira, todo comenzó... yo quería... Bueno, al final yo estaba en el negocio de mi padre, pero yo sentía eso que te decía antes, que todo lo que hacía me era cuestionado, y yo lo daba todo. Y cuando yo me sentí preparado, después de 6 años estar en la gerencia, yo me sentí preparado y dije, ahora es mi momento de montar mi propio negocio. Ya estoy listo. Y eso al final uno lo siente dentro. ¿Qué sucedió? Yo me senté una noche con mi hermano, estábamos tomando una cervecilla tranquilo, relajado,
Y le digo, Guillermo, digo, me voy a ir, porque en aquel momento vivía en Fuensanta, en Jaén, en el pueblo donde yo nací y remanezco. Digo, me voy a Málaga y digo, voy a montar una tienda de sofás. ¿Vale? Y bueno, pues le expliqué todo, porque tengo un proyecto muy bonito y muy grande, que lo tengo aplazado, que lo sacaré más adelante a frote, porque es una nueva versión de vender sofás a nivel mundial. Un negocio multimarca que se pueda vender las patentes y se pueda expandir. Y me dijo, bueno, a ese día no me dijo nada, pero al día siguiente nos fuimos a Córdoba, a ver la mezquita de Córdoba. Y recuerdo que me dijo, José, yendo en el camino, ¿por qué no te piensas el montar en vez de abrir una tienda de sofá, que es muy bonito el proyecto, pero claro, sabes que eso te va a costar mucho? Al principio vas a tener que coger casi fondo para lo que quieras hacer. Digo, sí, llevas razón. Dice, ¿por qué no montamos otra sede de placas solares? Porque ella estaba allí en el pueblo. En Málaga expandimos, que es un sector que está en auge, contribuimos con el medio ambiente, que es lo más bonito que puede haber, y bueno, y luego ya después pues ya vas viendo tu otro negocio, lo vamos valorando y lo vamos viendo cómo lo hacemos. Bueno, pues en aquel momento, no sé, me dio algo aquí y dije, pues vamos adelante, Guillermo. Como que mi hermano también, en parte en mí, ha sido como mi padre mayor. Porque nos llevamos 2 años, es el mayor, y siempre yo he estado pegado, desde chiquitico. Mi madre vete con tu hermano, Guillermo, cuídalo. Entonces tenía el rol. Me dice eso mi hermano, pues como que también me siento como más protegido. Protegido y cómodo. Y cómodo para emprender con él. Y bueno, así fue como comenzó todo. Nos fuimos porque yo ya tenía visto un local donde montar el negocio. Le digo, mira, Guillermo, tengo este local allí visto, porque justo enfrente mi padre tiene un piso, lo que es en Torremolinos, de la zona nueva, tenemos un piso y yo lo tenía ya visto. Digo, y era donde yo iba a montar la tienda de sofá. Y fuimos, bueno, se puso la cosa un poco difícil, pero cuando están para uno, llega, inevitablemente las cosas llegan. Y bueno, se adquirió el local, comenzamos con el negocio, y esto fue ya ni me acuerdo, 2023, en mayo de 2023 inauguramos. Y bueno, al principio fue bastante duro. No voy a decir que fuese una cosa sencilla, porque montar un negocio, aunque viniésemos con experiencia, mi hermano, no fuera un negocio nuevo, pero sí era nuevo, porque yo en su parte no tengo acciones, yo tenemos ese negocio aparte, tiene el suyo en el pueblo, pero en aquella zona sí es de ambos. Y comenzar allí, solo, en una zona nueva, donde las personas no se comportan lo mismo, porque nos movemos de una zona a otra y el comportamiento, el pensamiento no es el mismo, cómo venderle a las personas no es el mismo. Y bueno, yo también tenía la mente expandida en el sentido de que con los sofás vendíamos toda España. Entonces había interactuado con muchas versiones de pensamiento, no había estado solo en la zona de Fuensanta, había estado, bueno, y ahí, pero se me hizo bastante duro. Con esto que conocí, en noviembre de ese año, conocí a Levelar, la escuela de negocios que está formando, bueno, a nivel español es la número 1. Si podéis revisarlo en internet, pues podréis verlo. Y en noviembre los conocí, y eso fue como un clic más. Otro despertar. Ahí hubo una motivación muy grande. Nosotros estuvimos en el Digital Congress de este año. El CEO hizo una presentación de Level Up, y creo que fue, sobre todo, nos llamó mucho la atención, por lo menos a mí, que no era el típico que estaba en el escenario. Se movía por todo el núcleo, ¿no? E interactuaba con los digamos, los participantes los que estaban en el evento. Y la energía que transmitía era que, digamos que todo lo que es un negocio, todo lo que son los negocios, viene también un poco de cómo somos nosotros. Normalmente pensamos que los negocios son una idea, una transformación en el que es una transformación de uno mismo. Porque al final, cuando tú montas algo, es porque tienes esa mentalidad de que puedes aportar o puedes dar a la sociedad una parte de ti de una manera mucho más lucrativa o mucho más
para poder gestionar. Tú desde que estuviste como gerente en el tema de los sofás a llevar un negocio totalmente distinto, ¿qué fue lo que te transformó para poder hacer ese cambio? Porque un negocio de sofás y un negocio de placas solares no tiene nada que ver una cosa con la otra. Como bien dices, la primera palabra que has dicho es la mejor. Un negocio es el reflejo de cómo tú estás dentro de ti. Si tú estás mal, tu negocio no puede vivir. Eso es algo compensado. Puede ir medio que, pero te metes el típico negocio que hay estandarizado en España. Bueno, en España no, a nivel mundial. Sí. Nos metemos en el hacer, Sí. en vez de en el ser. Hacer para tener, hacer, y te metes en esa rueda que nunca ves para lo que se ha montado un negocio, que es lo que bien explica Carlos, que Carlos dice que un negocio es para ganar dinero, y si no el negocio se cierra. Pero ganar dinero a cambio de felicidad y tranquilidad en ti, porque si tú ganas dinero y estás 24 horas con tu negocio, no tiene sentido. No tiene sentido. Ya no es eso, sino que te estás destruyendo a ti mismo, tu cuerpo y tu mente. Y ahí es donde viene el estar en el ser. No importa que un negocio sea de sofás, sea de placas. Aparte, somos, bueno, digo somos porque al final mi hermano y yo, pero bueno, tratante. Tratante es una persona que está en una figura, no vamos a decir pública, sino una figura que está en el centro. Personas que quieren vender algo te lo comunican, personas que quieren comprar. No busco como tal, como una inmobiliaria física, pero bueno, siempre estoy ahí en contacto con todas las personas, hablando, comunicando. Oye, tengo esto. Si necesitas algo, me viene personas. Oye, necesito un taxi. Te voy a poner un ejemplo de unos taxis. Le busqué unos taxis. Vino otra vez, vino otro también. Y encima fue del taxi, porque coincide. Quiero vender unos taxis, yo te busco. Y hago eso. A mí me vienen información y yo busco personas para conectarlos y ellos venden. Y claro, hay repercusión económica. Aparte también, vendemos aceite de oliva. A nivel mundial, llevamos la parte comercial. A nivel mundial estamos ahora metiéndolo en China, en Estados Unidos. Y bueno. Pues Estados Unidos es complicado, porque normalmente ahí eso del aceite no lo tienen muy... El tema está con los aranceles. Pero, ¿qué pasa? Estamos haciendo muchos amigos con nuestra nueva formación, que después te hablaré si queda tiempo de ello. Estamos haciendo muchos amigos en Estados Unidos y hay una parte que se dedican a importar, en este caso. Ellos importan alimentación desde diferentes partes del mundo. Y le interesa el aceite de oliva de Jaén. Como sabéis, pues vamos, por la extensión de olivares que hay, pues los números uno en venta de aceite a nivel mundial. Y es eso, cuando tú estás en perfecta armonía contigo mismo, no da igual. Los negocios son todos iguales, tienen una estructura. Como dice Carlos Delgado, son un reloj suizo. Eso va circulando, eso va funcionando. Si tú haces lo que tienes que hacer en el momento que lo tienes que hacer, funciona. Punto. Y a esta edad, ¿qué es lo bueno que tiene? Que tiene una metodología paso a paso muy bien desarrollada y con una tranquilidad de que hay miles de personas que lo están aplicando y están funcionando. Fíjate, yo apliqué la metodología de Carlos y en un mes facturé 150.000 euros. Wow. O sea, no es ninguna tontería. O sea... En un sitio nuevo, en el cual, ¿qué pasa? Que a mí me faltaba yo transmito mucho. Yo eso sí lo noto, que transmito mucho a las personas, pero me faltaba el aplicar el cierre. Faltaba el cierre. Y me enseñó unas tácticas y lo apliqué. Y a encontrar también tu cliente ideal, porque a veces abrimos el abanico de venta a tantos que no llega. No llega. Hay que tirar a un punto. Como hay un libro, solo una cosa. No me acuerdo del autor, pero solo una cosa. Y es a un punto. Tú fíjate en eso y ahí va. Esto creo que es importante que lo digas, porque cuando emprendes tenemos la manía de tirar la caña, como digo yo, cuando vamos a ligar, ¿no? Buena expresión. Tirar la caña a cualquiera que posiblemente puede ser nuestro cliente. Y realmente no sabemos o no tenemos interiorizado de... Nos viene un cliente, un posible cliente, y decirle,
no quiero trabajar contigo. No me interesa. ¿Cómo detectas tú ese tipo de cliente? ¿Cómo detectas tú el decir, mira, no voy a gastar mi energía ni mis recursos en darte lo que me estás pidiendo cuando yo sé la calidad que yo doy? ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo lo enfrentas eso? Es que al final, Alejandro, no se trata de que venga alguien a ti y le digas que no, sino de tú hacer cosas para evitar que ellos vengan. En sentido. Correcto. Es igual que las personas. Tú vibras en una energía, se te acerca gente de tu energía para el negocio, es igual. Tú estructuras tu empresa, tu publicidad, tu marca, tu marketing a un sector. A un sector quiero decir, por ejemplo, en la fotovoltaica pues está la vivienda, está la industria y está los campos solares. O la agricultura. Agricultura. Bueno, agricultura. Pues campos solares nosotros no los gestionamos a volumen grande. Entonces, ¿qué sucede? La vivienda es un riesgo muy grande. Una vivienda, más o menos, el trabajo es de un día. Voy a explicar rápido cómo nosotros lo ejecutamos. El trabajo es de un día, la ganancia es X. La industria, el riesgo es menor. ¿Por qué? Porque vamos a instalar en un techo plano, que no son cubiertas de tejas así, que son muy peligrosas. Se pone su vía, la línea de vida más fácil, todo es mejor para trabajar. En un día instala 3 veces o 4 veces más que en una vivienda. Ahorras gastos, aumentas beneficios, quitas peligrosidad, porque al final también hay que mirar mucho eso, el peligro de tus trabajadores. Le das calidad de vida, porque lo mismo no es trabajar en una cubierta plana de una nave en una vivienda. Y ahí, pues, ¿qué pasa? Que te enfocas en eso, en la industria y en la agricultura, porque la agricultura igual, es sobre tierra plana. La agricultura es la mejor de todas. Sí, pero no tienes que... No hay riesgo de... Porque al final en las naves también existen las carabollas, que a veces hay que inspeccionar toda la cubierta para evitar que haya alguna placa que esté defectuosa por el sol y pueda calarte hacia abajo. Y al final enfocas toda tu energía, tu imagen, tu publicidad, todo hacia allá. Y claro, ¿qué pasa? Viviendas siguen viniendo, pero ya eleva. ¿Qué pasa? Que tú ya empiezas a adquirir más naves, vehículos, tu gasto mínimo aumenta. Ya en la vivienda tienes que subir los gastos, porque dedicarte a esto aumenta. Y pues, ¿qué pasa? Que empieza a dar aquí ya instalaciones de calidad en la vivienda. Correcto. Y el que viene, pues se te va yendo. El que viene, ¿qué pasa? Que el cliente que viene, por ejemplo, con más mala energía, con el de regateo, poca economía, eso te enseña mucho en el Everest cómo hacerlo. La captación, el embudo de captación de ventas. La parte de arriba, la puerta de entrada. Tú la gestionas y tú evitas que te entre. Porque a nadie le va a decir que no le va a hacer una instalación. Eso no se... Vamos, yo no lo hago. Yo el que me viene lo atiendo con todo mi amor y si le hay que hacer la instalación, se le hace. Pero claro, las condiciones las pongo yo. No me las ponen ellos. Ni yo le quito, ni yo... No, esto no es un mercadillo para ir a comprar. Yo simplemente te estoy ayudando a ti. Porque yo siempre he visto la venta así, ayudar a las personas, como bien lo has dicho antes. Un negocio es para ayudar y contribuir. En este caso se contribuye al medio ambiente y a la persona que ahorre económicamente y ayude también a una energía más limpia, a bajar los niveles de contaminación y todo lo que sabemos, los beneficios que tiene las placas solares. Esto, ahora voy a abrir un melón que nos pasó hace un mesecillo más o menos, el apagón. ¿Qué opinas tú de ese problema o el porqué de ese problema? No quiero hablar de eso. Y te voy a decir por qué no quiero hablar de eso. No soy experto. No he estudiado electricidad. Entonces lo que sé lo tengo adquirido de leer, bueno, está estudiando, pero no a tema de no tengo un título como tal. Se hablan miles de cosas. De que había un apagón, de que al final lo que yo he oído, y quiero dejarlo claro porque al final no van a ver muchas personas, lo que yo he oído es que unas plantas fotovoltaicas se desconectaron y al ejecutarse esa desconexión hubo una variación de la onda sonital y eso se fue cayendo los tendidos eléctricos. Incluso por eso sufrió España, Portugal, Francia, y si no cortan Francia se lleva a Europa entera, porque la energía empieza a moverse. Cuando tú varías, empieza a romperlo todo.
¿Y qué pasa? Que si se caen unas plantas fotovoltaicas muy grandes, para las plantas de carbón, estos pues no son capaces en milésimas de segundo de asumir esa demanda que hay. Eso es lo que yo he oído y le veo la razón, el razonamiento. Sí. No sé, como miles de bulos. Es que la tele no la veo. Eso es otra cosa que practico que... ¿Para qué? No me sirve para nada. Va a meter el ruido a mi mente. Yo mira, esto que comentas de la tele, yo en el 2020 la vendí. Cogí la tele, la vendí y desde entonces no veo tele para nada porque yo acabé harto de... Claro, en 2020 todos confinados viendo lo mismo. Al final, todo lo que te van machacando noticias y noticias, porque al final era como un hablar de siempre lo mismo. Al final decidí, la vendí y desde entonces no veo la tele para nada. O sea, no tengo ni para ver Netflix ni tengo para ver nada. Tú, en toda tu etapa, has dicho que al final, cuando tú gestionas un negocio, eres tú mismo. Y si no cambias tú, el negocio no va a cambiar. ¿Qué haces hoy en día para estar con esta sonrisa, con este buen rollo, con esta obra? ¿Qué haces? ¿Cómo lo gestionas? Gracias por hacerme esta pregunta, porque en realidad es lo que el llamado que yo encontré ahora mismo de mi ser y de mi vida, mi objetivo de vida. Que mucho se habla por las redes y hay personas que no saben lo que es. Hay veces que no llega la información para lo que venimos a nuestra vida. Pues bueno, voy a comenzar un poquito contándote lo que yo hago. Uno de mis primeros libros que me leí fue El Club de las 5 de la mañana, de Robin Sharma, y a mí me marcó la vida. Me marcó la vida en el sentido de que yo empecé a estructurar todo. El libro me vino a raíz de Level Up. Todo comienza a raíz de esta escuela de negocios, que al final es de negocios y de vida. Tiene dos ramas. Y con esto comencé, yo me levanto, no te voy a decir todos los días, porque ahora he cambiado ahora llevo un tiempo que me estoy sanando a mí mismo y hay días que necesito dormir más. Pero sí he estado 3 años, que yo me levantaba a las 5 de la mañana. En mi reloj cronológico yo no necesito despertador, yo me levanto solo. Antes de las 5 de la mañana lo primero que hago es hacer ejercicio. 20 minutos de ejercicio. Físico a tope. A muerte. A tope. Después medito, otros 20 minutos, meditación, para encontrar que al final la meditación es el gimnasio de la mente. Hago gimnasio físico del cuerpo, gimnasio de la mente, y después me pongo otros 20 minutos a hacer una lectura, a formación, podcast. Eso es de 5 a 6. Ahora, después practico baño de agua fría, 10 minutos. Porque al final, con el agua fría, ¿qué le estamos diciendo a la mente? Que aquí se hace lo que yo digo. Porque la mente se acomoda. Y cuando tú la acomodas, lo que haces a primera hora de la mañana lo haces durante todo el día. Seguidamente me vuelvo a ir al gimnasio, porque mi media hora, mis 20 minutos, esos son para despertar y iniciar el cuerpo con una buena vibra. Una buena vibración. Después me voy a mi gimnasio a hacer mis ejercicios de equilibrio, de fortalecimiento. Estoy aproximadamente más o menos 1 horita. Pues, y ya termino, me ducho y después sobre las 8 o las 9 me pongo a trabajar. Ahora sí es verdad que estos últimos 8 meses, desde que, voy a poner 1 año, desde que nació mi niño, mi hijo pequeño, que nació el año pasado en junio, me cambió la vida. Me cambió la vida y me dio un clic en la mente mental, porque tenía tanta ansiedad y tanto estrés de negocio, que yo sentí un día que no quería a mi niño. Y ahí fue cuando me dio el clic y dije, voy a parar, voy a frenar, porque he leído mucho que el silencio y la quietud es lo que nos hace transformarnos y cambiar. Y ahí me encontré a mí mismo y encontré una formación de la bolsa de valores también, porque quiero añadirlo a mi vida, porque es lo que hago ahora más que placas solares. De información y bolsa de valores, y aplicar cuerpo y a esto, a dar podcast, a comunicar a las personas. Y ahí conocí a Joel Sardiñas, que es un mentor mío de Estados Unidos, que es lo que tiene la metodología, la técnica de cómo ganar dinero. Y digo esto porque al final es muy importante, porque el dinero lo tenemos todos en la mente y es lo que nos marca el patrón de trabajo de vida de uno.
Y yo al encontrar a este mentor me entró una paz muy grande en mi cuerpo, en el sentido de decir, esto va a cambiar mi vida, la de mi hijo, la de mis nietos y la de toda mi familia, porque yo lo vi tan claro, el llamado, que es que fue impresionante. ¿Qué pasa? Que este señor no solo está él, tiene a Ismael Cala, que es un mentor buenísimo de oratoria. Lo que es que este señor lo que da es conexión con el alma, porque al final es cuerpo, mente y alma. Cuando tú equilibras todo a la perfección, sucede el presente. Y tiene a Sonia Vázquez, que es de aquí de Barcelona, que es la psicotrader, la psicóloga, que te enseña a liberar emociones y a tratar de tu cuerpo, a vaciarte, porque al final lo que hay que hacer es vaciar la mente. Cuando tú vacías la mente, te baja el cuerpo y vacias tu corazón. Cuando tu corazón se llena de amor y se une con la mente, eso es el famoso despertar, cuando la mente se suma al corazón y todo el hacer lo lleva al silencio. Y bueno, con esto te quiero decir que en las mañanas yo ahora me las paso, no sé, igual 2 o 3 horas o 4 son dedicadas al negocio. Después comienzo sobre la 1 o así, hago otra meditación para bajar intensidad del negocio. Pues al final hay que bajarle, le bajo un poquito y ya me pongo con la bolsa. La bolsa comienza a las 3:30 y para las 4 yo termino. Cuando termino a las 4, si tengo algo importante que hacer de los diferentes negocios que te he dicho, lo hago. Más o menos tengo ahí un margen de 1 hora, 2 horitas y después pues, intento dedicarle tiempo a la familia y al niño. De todas formas, durante todo el día también hay días que me bajo a la playa. Y no trabajo como tal físicamente en un ordenador con un cliente. Me voy a mi playa, igual estoy allí paseando, meditando, o después digo, pues mira, ahora voy a tener 1 hora, voy a atender el teléfono. Pues si tengo una cosa, que yo el teléfono lo pongo en modo descanso y lo atiendo a X horas al día. Porque si no, no se puede vivir. Estamos y es que te altera el cuerpo. Como que el tener el móvil es como tienes que estar siempre localizado y siempre disponible y siempre para uno. Y al final creo que nos perdemos. Yo en esto estoy bastante conectado contigo porque hace ya unos meses, bueno, un mes, hice un vacío mental. Escribí unos temas personales y luego esos temas los quemé para liberarme de todo lo que había. Entonces creo que, y esto lo habla con varios empresarios en Petit Comité, de que muchas veces el empresario tiene tanto estrés acumulado, tanto personal como laboral, como todo lo que recibimos, al final no sabemos gestionarlo. Y creo que esto que estás diciendo es muy importante porque como está uno, luego lo transmites a los demás. Y eso hace que si no trabajas en ti mismo, al final no puedes trabajar para los demás. Correcto. Porque en verdad hacer un negocio tú estás trabajando para los demás, porque tú estás dando trabajo a muchas personas. Y esa responsabilidad que tú tienes es, porque aquí en España solemos decir, es que mi jefe es un... Pero tú no sabes qué está viviendo tu jefe. Hay jefes y jefes también. Pero evidentemente tú no sabes lo que está viviendo esa persona. Pero lo fácil es criticar lo que tú no sabes. Y en este camino, ¿qué es lo mejor y lo peor que te llevas al llevar varios negocios y entender cómo es la mente de las personas? Lo mejor que me llevo es conocerme a mí mismo, haber sanado mi mente y mi mente sanar mi cuerpo. Y digo sanar mi cuerpo porque gracias a esta metodología, bueno, no es metodología sino estilo de vida, al final un estilo de vida. Que ahora sí, bueno, en 5 minutillos eso, si me dejáis un tiempo os explico el funcionamiento, cómo yo lo he conseguido. Al final lo que yo he conseguido, cada uno lo va a aplicar a su forma, pero yo lo que más me llevo es eso, el transformar tu mente, limpiar tu mente y sanar tu cuerpo. Cuando tú sanas tu cuerpo y tú estás en el ser, pues ya ves cómo fluye todo. La abundancia empieza a entrar en tu vida. Y cuando hablo de abundancia no hablo solo de riqueza, sino de salud, de bienestar, de familia, de amistades, de agradecimiento, bondad, todo. Y todo se basa en dar. Cuanto más dar, más recibes. Y cuando es el interpretar las leyes universales,
la ley del Dharma, el karma, la manifestación. Al final lo que hablamos, por lo que sale por aquí, es nuestro reflejo de lo que somos. Y cómo interpretamos también a la persona, porque eso bien que has dicho antes del jefe, es una interpretación que tiene el trabajador, y no se le culpa, porque al final es un patrón que viene impuesto de miles de años. Y eso empiezas a despertar y te das cuenta de que eres tú, porque ese mismo jefe le pregunta si es de 20 trabajadores, le pregunta a 20 trabajadores y cada uno tiene su opinión, entonces quiere decir que no es el jefe, sino eres tú. Es igual que todo, este micro yo lo veo de una forma, tú lo ves de otra, ellos lo ven de otra y cada uno de los que nos escuche lo verían de una forma. Entonces igual, pues como eso toda la vida, cuando tú entiendes de que la otra persona no es que te está haciendo daño y viene a por ti, ya sea jefe, amigo o compañero, sino que él lo está haciendo lo mejor que puede en base a su conocimiento, a su vida, a todo, a su eslabón familiar, a todo lo que traemos. Porque es que traemos millones de cosas de nuestros ancestros de atrás y eso no lo podemos cambiar. Eso se puede trabajar y cuando se trabaja tú cambias y hay ciertas cosas que tú las haces y el interés compuesto hace su trabajo. ¿Cómo trabajas tú eso? ¿Cómo empezaste a trabajarlo? Pues yo empecé algo bastante, decir, cosas aplicables a la vida, porque luego hay cosas más extensas que cuando vas avanzando, pero lo primero es observar la respiración. Es un punto a favor muy, muy bueno, porque cuando uno observa su respiración está en el presente. Y eso ya te está aterrizando para que no estés pensando en voy a esto, como es muy común. Estoy en el trabajo y pienso en la familia, estoy con la familia y pienso en el trabajo, estoy con los amigos y quiero estar durmiendo, estoy de fiesta y quiero dormir, cuando estoy durmiendo quiero estar de fiesta. Lo que vivimos siempre pensando en mañana. Pues tú estás respirando, estás en el aquí y en el ahora, seguidamente. Pues eso es mejor una evolución. El hacer el ejercicio por la mañana a primera hora, eso es lo mejor del mundo. Genera endorfina en el cuerpo y nuevas conexiones neuronales. Te libera el cuerpo, ya te activa, porque al final somos energía. La energía harta siempre gana. Y tenemos que hacer ejercicio para aumentar. Hacemos ejercicio del cuerpo y de la mente, como bien he dicho antes. Meditación. Muy importante en el día. Luego está el factor de la alimentación, que es muy importante. Alimentación, una alimentación buena, sana, y no basada, no me voy a poner estricto ahí porque al final no es una dieta, sino es una alimentación variada que te haga un estilo de vida. Si puede ser sin cero azúcar, que sabemos el azúcar lo malo que es para el cuerpo, y buscar el orden de los alimentos, las horas que tienen de digestión, para intentar cuando llegue la noche llegar limpio sin nada en el estómago, para que por la noche el círculo circadiano haga su trabajo perfecto en el cuerpo, que regenere todos los órganos. Porque si los metemos cargados de comida, al final estamos gastando energía en digerir y lo que no se digiere no voy a decir que se pudre, pero se pone malo en el cuerpo y lo mandan a grasa y son todo los kilos que nos sobran. Y lo que no inflama, se vuelve inflamación en el cuerpo. El descanso, hay que descansar, sí o sí, eso es súper importante. Es algo, un no negociable, como yo digo, la alimentación, el descanso, es un no negociable, mínimo 7 horas, de 7 y 8 horas. Las mujeres, pues, algo más, porque está estadísticamente y psicológicamente que las mujeres tienen que dormir más por su ser, pues son así, somos diferentes, somos iguales y somos diferentes a la vez. Y a ver si se me queda algo importante, que estoy sacando un proyecto para ayudar a las personas, el cual se basa en una metodología de 3 meses, con 3 clases al mes, y para enseñarles este tipo de estilo de vida, empezar a guiar e intentar, pues bueno, eso, que aprendan. Las personas y aprender. Sí, porque en todo este proceso, ¿cuál es un consejo para los que nos estén viendo como emprendedores? ¿Qué consejo les darías? Pues uno muy bonito, que a mí me ha llevado hasta aquí, hasta donde estoy, es asumir que absolutamente todo lo que nos pasa es para aumentar nuestro nivel de conciencia. No hay nada ni bueno ni malo, no hay que etiquetar nada. Todo sucede para algo.
Cuando tú cambias el por qué por un para qué, todo cambia en tu vida. Y voy a poner un ejemplo claro. Salimos a la calle, vamos a cruzarnos con un coche y no sé, en el escalón de antes tropiezas y te caes. ¿Qué sucede? Tú ibas pensando en el móvil, si no tropiezas y te caes, cruzas la calle y te atropella un coche. Pues entonces en esa visión es bueno caerse. Pues como eso es todo. Tú dices, ¿esto para qué me ha sucedido? Tú te haces la pregunta, ¿para qué me ha sucedido? Pues te está dando una señal. Yo lo veo claro, si me sucede algo así en el ejemplo, te está diciendo, oye, relájate, tranquilo, vive el presente, que no vas pendiente, suelta el móvil, estás caminando, camina, estás con el móvil, si estás durmiendo, duerme, si estás comiendo, come, saborea, que saboreemos cada momento de la vida. Saborearlo, sea lo que sea, saborearlo, que eso te mete en el presente. Y otro consejo para las madres, porque me siento identificado contigo, quiero decirle a todos los, bueno, madres y padres y familiares de una persona que tengan en el ámbito familiar una persona con diferencia. No me gusta la palabra discapacidad, al final lo que está normalizado, porque parece que tenemos que somos diferentes. No somos diferentes, simplemente no ha tocado vivir esto para ahora transmitir esto, que tan bonito que estamos transmitiendo. Y decirle a los padres que tienen el poder, bueno, digo a la cámara, tienen el poder de cambiar a sus hijos. En el sentido, quiero decir, tanto si con la palabra, hijo mío, no hagas esto, tú aquí tranquilico, que es que estás con tus piernas como a mí me ha pasado con mi madre. Ha habido veces que no es que lo hagan, no lo hacen a maldad. Lo hacen con todo el amor del mundo, porque tú imagínate, unos padres, una madre, eso es lo que más queremos en la vida, a los hijos, la que tenemos hijos. Y entonces lo entiendes, pero claro, entender que una palabra puede cambiar el pensamiento y la trayectoria de tu hijo en toda su vida. En tú apoyarlo y darle fuerza, venga, hijo mío, que tú no tienes nada, adelante, sigue, a decirle, no vayas allí, que tú es que no estás bien para ir, para hacer, no, que vaya, que él se dé cuenta si está o no está capacitado, porque se va a esforzar, porque cuando uno va con amigos se esfuerza y el esforzarte te hace darte cuenta de que puede evolucionar. Si tú te quedas sentado en una silla, al final te va a quedar en una silla toda tu vida. Si tú el primer día saltas, el segundo día saltas más grande, el tercero más alto y más alto y más alto, y eso comienza a ser un hábito de vida. Y ahora, para ir cerrando, ¿qué le dirías tú a tu yo de hace 10 años atrás? Le diría gracias, porque gracias a él estoy aquí. Y esa fuerza que siempre he tenido, que nunca ha mirado atrás y nunca ha visto una enfermedad como tal, que ha sido lo que me ha hecho estar aquí. Siempre he sido avanzar, no mirar atrás, y sigue así, porque juntos vamos a llegar a un yo de... Voy a ser como Ismael Cala, mi mentor. Yo soy de los que voy a llegar a 110 años y 120, porque con este estilo de vida todas nuestras células se regeneran a diario. Al regenerarse a diario, imagínate, y no estamos quemando células como con el estrés, y vamos a llegar a los 110 y 120 y aún mejor de lo que estamos, porque nos estamos sanando ahora mismo, mental y conscientemente, y eso es lo que diría, gracias y aplaudirlo. ¿Y dentro de 5 años cómo te ves? No digo 10, 5, el más cercano. 5, pues me veo, y lo digo aquí en público, me veo dando conferencias, porque me he visto, con un colegio para niños con discapacidad, porque es un sector que me vino en el llamado, lo canalicé en una meditación, que hace mucha falta, porque los niños con discapacidad, bueno, con diferencia, están aislados en una aula, simplemente no es por al final, bueno, no quiero criticar nada ni que se me interprete como tal, pero yo, en mi percepción, lo que yo veo, que están como apartados. El que piensa diferente es rarito, sí, lo etiquetamos. No sé, hay muchos nombres nuevos, no lo voy a decir. Sí. Lo etiquetamos ahí a la sala. Y no es eso. O haces lo que tienes que hacer, o ya eres rarito, ¿no? Simplemente cada uno tiene una forma de ser, de ver, de vivir, y quiero hacer un colegio adaptado a esos niños para impulsarlos y lanzarlos. Y bueno, me veo así. Y luego también tenemos otro proyecto que lo tengo con mi hermano, que ese más sueño es más que mío, de mi hermano, que es una residencia de ancianos. Porque a otro sector que se avecina la gorda. La gorda en el sentido, porque antiguamente
siempre estaba, como bien sabes, el rol de yo he cuidado a mis padres, a mí mis hijos me van a cuidar, pero eso se está perdiendo porque ya ambas tanto la mujer como el hombre están trabajando. Antes la mujer trabajaba menos y lo que hacía es cuidar a toda la familia, que era su trabajo, un trabajo magnífico y lindo, que no se debería, bueno, no voy a decir no se debería perder, pero al final la evolución de la sociedad hacia donde vamos, y eso se está perdiendo. Y los adultos, pues es triste leer a veces noticias de decir ha fallecido un hombre solo en una casa y se lo han encontrado al mes, los hijos ni lo sabían, y eso es la realidad. Y por eso queremos montar una residencia para aportar, como te das cuenta, todo aportar. A mí me han regalado sanarme y yo me voy a abrir, y me han dado la herramienta de la bolsa de valores para coger dinero y fuerza económica para poder hacer todas estas cosas, porque todas estas cosas evidentemente necesitan mucho dinero. Correcto. Poder hacerlo y hacerlo lo más público posible, para que tenga todo el mundo acceso, porque al final hay grandes mentes, y me voy a los niños, hay mentes desperdiciadas porque los padres no pueden pagar una educación especial para su hijo, porque su hijo es especial, como era Einstein y todas las grandes mentalidades. Elon Musk, si lo analizamos, ¿cómo es eso? En la escuela era un desastre, ¿pero por qué? Porque se aburría, pero nadie lo entendía porque era el diferente, era el raro, y ahí está la diferenciación del mundo, en los niños que piensan diferente, actúan diferente, y porque tienen un nivel de conciencia más elevado, por lo que sea, se salen del patrón, y cuando está en este país, está el que se sale del patrón, está machacado. Apartado. Y ahora, por último, ¿a quién invitarías tú a este podcast? Pues yo me encantaría, y se lo voy a proponer, que viniese mi mentora, Sonia Vázquez. Pero no sé si va a encuadrar mucho, porque me gustaría que hablase de emociones, de liberar emociones, porque es algo que necesitamos todos mucho. Y es una especialista. Lo podemos enlazar a que cómo la emoción de un empresario, un emprendedor, cómo lo podemos canalizar. Y creo que sería interesante el poder hablarlo, porque no se habla nada de las emociones. Y creo que va un poco relacionado lo que te decía Ana al principio. Que montar un negocio normalmente es una emoción que uno siente y no lo sabe ejecutar, y el por qué, ¿no? Muchas veces no sabemos el por qué hacemos esto. Sí, los miedos. Sobre todo hay muchas personas que están bloqueadas en el miedo, tienen una idea tremendamente brutal, que es, cuando te la cuentan dices, eso va a funcionar. Y pasan los años y dices, bueno, ¿cuándo? Y el buen momento sabemos que nunca llega. No. Da el paso y avanza. Pues nada, muchas gracias por estar aquí. Has estado bien, has estado tranquilo. Muy cómodo. Con un buen amigo. Somos dos cojonudos. Dos cojonudos. Pues nada, chicos y chicas, muchas gracias por este episodio. Lo dicho, podéis venir a explicar vuestro emprendimiento, vuestros problemas, vuestras alegrías. Y aquí tenéis una ventana en la Veu para poder explicarlo, y nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Chao.